de manera breve, pero sustanciosa, explicar, o mostrar, más que explicar, mostrar cómo están las curvas epidémicas de las distintas ciudades. Empezamos con el Valle de México. En todos los casos, lo que verán es en la curva de color negro sólido, la proyección o predicción al 50%, ahorita explico a qué se refiere eso, en líneas punteadas a 90% y en la de abajo a 10%. Y dejamos como referencia las dos últimas predicciones, las dos más recientes. Conocen ustedes que desde abril, de hecho desde marzo, los grupos académicos de matemáticas que coordina CONACYT nos hacen estas predicciones. La manera de interpretarlas es la siguiente: si hiciéramos una sección, si tomáramos una rebanada en algún punto de la curva, encontraríamos que tenemos línea punteada abajo, línea sólida en medio y línea punteada arriba. Esto son 10%, 50% y 90% de que los casos para la fecha correspondiente se encuentren en esa posición. Por lo tanto, entre el 10 y el 90 hay un carril de 80%, es decir, hay 80% de probabilidades de que los casos observados se encuentren en ese carril. Es la manera en que se interpreta. Veamos estas curvas. Son las del Valle de México y el corte de información más reciente es al 30 de mayo y son lo que se representa en las columnas de color rojo claro. Generalmente, como ha dicho el doctor Alomía y lo hemos comentado en otras ocasiones, para los casos confirmados retiramos los últimos 7 días. ¿Por qué razón? Esto es una práctica que se tiene en vigilancia epidemiológica en muchas partes del mundo, lo hacen los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la Agencia de Salud Pública de Canadá, a veces la Organización Mundial de la Salud, porque sabemos que existe un proceso lento de confirmación que depende de muchos elementos técnicos y de procedimiento, y entonces esa parte es no informativa. Entonces está truncada a propósito, aunque tenemos información hasta aquí, no vamos a considerar aquí los 7 días más recientes. Lo que vemos es que la predicción que se hizo en su momento era que en la primera semana de mayo, concretamente entre el 6 y el 8, habríamos de tener el acmé, o punto máximo o pico de la curva, y eso es exactamente lo que ocurrió. En la más reciente predicción, que es la del 28 de mayo, esto ocurrió el 5 de mayo. En las predicciones originales ocurría entre el 6 y el 8. Y aquí aprovecho para aclarar algo que parece que ha sido persistente como una confusión en algunos miembros de la audiencia pública. Se ha dicho, el gobierno mexicano dijo que el pico sería en junio y hay quien dijo que sería en mayo y seguimos viendo casos que suben. Expliquemos de qué se trata. Dijimos que no se pueden hacer predicciones para un solo país cuando el país es geográficamente extenso. ¿Por qué razón? Porque las epidemias se comportan de manera independiente, no se coordinan, no se sincronizan, excepto las que son muy vecinas, como los municipios conurbados del Valle de México en el Estado de México y la Ciudad de México, que funcionan como una sola epidemia. Pero las demás son como si fueran literalmente países separados, porque tenemos una gran extensión territorial y aunque existe movilidad entre las regiones y las ciudades, esta no es suficiente como para sincronizar las epidemias, no se presentan al mismo tiempo. Lo mismo pasa en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá, en China, en Rusia, en la India, etcétera, países de grandes dimensiones. Países más pequeños, con mucha movilidad interna, finalmente tienen sincronía de sus curvas epidémicas. Entonces, desde que se incorporaron los colegas matemáticos y matemáticas en marzo al trabajo, desistimos de intentar tener una sola predicción para todo el país y lo que tenemos son predicciones para cada una de las ciudades, tomando las de mayor tamaño que se consideran más relevantes desde el punto de vista epidemiológico. Ahora bien, si uno toma cada una de las curvas epidémicas, como hemos mencionado, estas están desfasadas temporalmente unas de otras y en conjunto uno puede apreciar cuál sería la duración total de la epidemia.
Y volvemos a lo que decimos muy frecuentemente, esta epidemia no se ha acabado, esta epidemia todavía le falta varias ciudades que están, lo veremos ahora, en una fase de ascenso de la epidemia y lo estarán durante junio, algunas durante julio, otras incluso en agosto. Entonces, aquí está el Valle de México. Lo que destaco aquí es que hay una tendencia decreciente, pero también hay un exceso de casos con respecto a la predicción original. Entonces, reitero aquí el mensaje que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador Alfredo del Mazo, particularmente en la zona metropolitana del Valle de México, tenemos que conservar las medidas de seguridad sanitaria, no salir a la vía pública. La siguiente. Estas son las hospitalizaciones en camas generales, han tenido una suerte de estabilización en el tiempo, pero continúan todavía en unos números importantes. La siguiente. Y la hospitalización en terapia intensiva también ha excedido las predicciones y se encuentra en esta zona en este momento, Valle de México. La siguiente. Esto es Tabasco, concretamente es Villahermosa, la ciudad capital, la ciudad más importante. Ya habíamos comentado en varias otras ocasiones que acabó teniendo un doble comportamiento epidémico, tuvo una primera curva que ya se encontraba en descenso y desafortunadamente tuvo un repunte. Esto se explica muy probablemente porque en los últimos días de abril y primeros de mayo hubo una mayor movilidad en el espacio público y esto es exactamente el fenómeno de rebrote que puede ocurrir y del que hemos advertido puede ocurrir cuando se reducen las medidas de sana distancia. Puede ocurrir. Esto es lo que puede ocurrir a partir de hoy, 1 de junio, que las medidas sanitarias están en manos de los gobiernos estatales. Que quede muy claro, no se han terminado las medidas de restricción de la movilidad, no se ha terminado la jornada de sana distancia, simplemente ya no es nacional como una disposición general por parte de la Autoridad Sanitaria Federal, pero en 31 entidades federativas, prácticamente deberíamos considerar también a Zacatecas, que se encuentra con semáforo en anaranjado, pero una tendencia hacia arriba, todo el país debe mantener todavía las restricciones de movilidad en espacio público y solo entran en función las actividades esenciales, incluyendo las 3 nuevas esenciales. La siguiente. Villahermosa, hospitalización, lo mismo, excede ya la predicción discretamente. La siguiente. Villahermosa, hospitalización en terapia intensiva, excede poco más la hospitalización en terapia intensiva. La siguiente. Vámonos un poco más veloces. Esto es Cancún, Quintana Roo. Tenemos una tendencia decreciente, ha sido más prolongado de lo originalmente contemplado en la predicción, pero afortunadamente mantiene una tendencia decreciente. Pero todavía falta a que llegue a este punto donde será la zona más segura con muy pocos casos. Por lo tanto, tampoco Quintana Roo puede pasar a una movilidad indiscriminada. La siguiente. Hospitalizaciones, afortunadamente se han mantenido en buen control. La siguiente. Terapia intensiva excede un poco la curva de predicción. La siguiente. Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, tendencia decreciente, muy semejante a Cancún, todavía le faltan unos 20 días aproximadamente para llegar al punto de mínima transmisión. La siguiente, hospitalización en Culiacán y hospitalización, la siguiente, en terapia intensiva en Culiacán. Siguiente, por favor. Excede la predicción. La siguiente. Tijuana, Baja California, también llegó a su máximo, llegó donde fue predicho él, y quiero que también observen esto, las predicciones han sido sumamente acertadas, los puntos máximos de las curvas epidémicas han ocurrido cuando se contempló y ya tiene una tendencia decreciente. La siguiente, está mucho más cerca Tijuana de llegar a una estabilidad, pero no hay que confiarnos porque Mexicali todavía tiene importante actividad. La siguiente, terapia intensiva excede las predicciones en Tijuana. La siguiente. Veracruz siempre ha tenido una curva epidémica muy bien organizada desde la predicción original, ha seguido la curva epidémica observada, ese patrón, es una curva más corta pero más intensa
y está todavía a varios días, por lo menos 15 o 18, del momento de mayor seguridad. La siguiente. Hospitalizaciones, relativa holgura respecto a las predicciones y la capacidad hospitalaria. La siguiente. Pero en terapia intensiva se encuentra también una importante saturación. Dicho sea de paso, aquí también ocurren otros fenómenos cuando la terapia intensiva se encuentra más ocupada que la hospitalización general. También depende de algo que es importante reconocer, es el éxito terapéutico. Es una paradoja porque en la medida en que se logra preservar la salud y la vida de las personas por más tiempo, obviamente permanecen más tiempo en las terapias intensivas y estas quedan ocupadas por mayor tiempo. Pero ojalá que en una proporción sustantiva de los casos para finalmente darlos de alta en buenas condiciones. La siguiente. Oaxaca, también esta curva aguda, originalmente con una predicción muy dispersa, que es la de la línea amarilla, después ya convergió en lo que ha estado ocurriendo. Todavía estamos lejos de saber cuál va a ser la trayectoria que tenga. Sí, Oaxaca se mantiene en buena disciplina con las medidas de sana distancia, es decir, no salir a la vía pública, mantener la restricción de operación de las actividades sociales en el espacio público y las actividades laborales en los sectores público, social y privado. Podríamos lograr que Oaxaca no se saliera de esta predicción y se mantuviera con un número reducido de contagios. La siguiente. Ahí está, en su punto medio, todavía con holgura respecto a la predicción original y también respecto a la ocupación hospitalaria. La siguiente. Y terapia intensiva, también en buen manejo, en buen control todavía, pero nos falta. La siguiente. Tenemos ahora a Cuernavaca y la curva correspondiente de Cuautla es muy semejante, no la voy a presentar, pero es semejante. Hay buena distancia respecto a la predicción y lo que se ha estado presentando, aunque pareciera tener ya una tendencia decreciente, todavía no estamos tranquilos hasta que estemos más cerca del punto predicho como de menor transmisión. La siguiente, hospitalización en Cuernavaca, todavía es importante la demanda de hospitalización, y en la siguiente, la hospitalización en terapia intensiva, donde todavía estamos lejos de la predicción, es decir, lejos del 10% predicho, y tenemos buena capacidad hospitalaria disponible. La siguiente, Acapulco Guerrero se ha excedido respecto a la predicción. Recordarán que hace 2 fines de semana estuvimos en un importante estrés porque llegó a ocuparse todo lo que estaba disponible. Afortunadamente ha habido una respuesta muy positiva del gobierno de Guerrero y de las instituciones también nacionales de salud, el IMSS, aquí presente Zoe Robledo, el ISSSTE, y también el trabajo de coordinación a través de nuestra colega Rocío Bárcena, quien está ahí operando la coordinación con el Estado. Esto logró expandir las capacidades y llegaron ventiladores que proporcionó el INSABI y logramos otra vez recuperar la capacidad hospitalaria. En la siguiente lo que podemos ver es precisamente la hospitalización y respecto a la predicción todavía está lejos de llegar a un punto crítico y también respecto a la ocupación hospitalaria. Y finalmente para Acapulco la terapia intensiva que se mantiene importantemente ocupada y todavía no sabemos en qué momento llegará al descenso. Si se sigue la predicción, le faltan todavía algunos días, unos 7 o 15 días. La siguiente. Guadalajara, Jalisco, se encuentra en un lento proceder de la epidemia, ha tenido ciertamente una tendencia creciente, pero está todavía lejos de la predicción de lo que podría ocurrir en las siguientes semanas. Lo mismo vamos a ver en Monterrey y reiteramos la importancia de que estas epidemias que son más tardías logren también mantener las restricciones de movilidad pública hasta todo el tiempo necesario. Les falta todavía varias semanas y serán las últimas 2 epidemias de acuerdo a las predicciones. La siguiente. Aquí vemos hospitalización en camas generales en Jalisco y en la siguiente vemos ya la terapia intensiva que ya sigue de manera más clara la predicción. La siguiente. Finalmente, Monterrey, Nuevo León, un patrón muy semejante como el que pueden ver, una epidemia que se espera va a ser extensa, va a ser larga. Si consideramos que empezó aquí en los primeros días de mayo y posteriormente se va a prolongar prácticamente hasta entrado octubre. Entonces, en estas 2 ciudades grandes, segunda y tercera en tamaño,
en el país todavía les resta mucha paciencia para mantener la restricción, el orden, la disciplina y no empezar con desconfinamientos anticipados. La siguiente, hospitalización en Monterrey y finalmente hospitalización en terapia intensiva, que sigue ya de manera mucho más fiel la predicción del 50%. Me parece que esta es la última. Gracias.